Buen día. Es común que los opositores critiquen a una persona. Eso es común, aunque no tan común porque depende de la intensidad de las acusaciones. En gobiernos anteriores, el PRI no atacaba tanto al PAN y al PAN al PRI, y la sociedad civil no atacaba a los gobernantes. Había opiniones, pero no como Obrador dice que había. ¿Por qué? Porque él se dedicó a incrementar la mala opinión de gobiernos anteriores. Pero el pueblo no criticaba a los presidentes como ahora lo hacen, a los expresidentes. Si hacen memoria, si son honestos, se darán cuenta que anteriormente, antes de este gobierno de Obrador, pues realmente yo no oía críticas intensas ni a Fox ni a Calderón. Había algunos comentarios, pero eran mínimos. El país, digamos, el gobierno con el pueblo estaba en paz. Aunque había opiniones, pero no. Ahora, no lo pueden negar los seguidores de Obrador, que ahora es un infierno de odio, de división, de polarización, de agresiones constantes de Obrador y Morena hacia los demás y de los demás que se defienden contra Obrador y Morena. Pero entonces lo importante es la opinión que tienen los organismos serios, los organismos profesionales, el mundo, y no únicamente en México los que están contra Obrador o los que están a favor de Obrador, sino en el mundo. Y esto lo digo porque si el mundo y las instituciones serias, científicas, opinan mal de alguien, tienen fundamento para opinar mal. Vamos a ver qué han dicho de López Obrador. Primero vamos a decir, Index Censorship de Gran Bretaña dice que una revista internacional que investiga a todos los gobernantes le dio el honrosísimo primer lugar de el tirano del 2022 a López Obrador. O sea, fíjense bien, tirano. Tirano es peor que dictador. Tirano ya es un ser maligno, el peor que puede haber. Y se lo dieron a López Obrador. ¿Qué quiere decir? Que es el peor de los peores. No lo dice el PAN, no lo dice el PRI, no lo dice Frena, no lo dice México Libre, lo dice el mundo. ¿Qué más dicen de Obrador? En el mundo y empresas, instancias serias, científicas, dicen, lo declaran dictador, el dictador de América. Revistas, periódicos norteamericanos. Y The Economist, un periódico muy serio, dice que el gobierno de López Obrador dejó de ser una democracia y se convirtió en un sistema híbrido, o sea, dictatorial autoritario. Fíjese bien, dije The Economist, una cuestión internacional, no lo dijo el PAN, otra vez se los digo. Y si estos dicen que es el tirano y el dictador, pues es que es el tirano y el dictador. Óiganlo bien, obradoristas. No lo están diciendo los panistas, que también lo dicen porque es obvio, ni los priistas porque es obvio, pero ¿quién dijo esto? El mundo científico civilizado. Otro. Corrupto, le dijeron al observador, el mayor corrupto. Su gobierno es el más corrupto. ¿Quién lo dice? World Justice Project, una agencia de investigaciones internacional.
No lo dice la oposición en México. Narcogobierno o narcogobernante, le dicen al Obrador. ¿Quién lo dice? El Congreso de Estados Unidos. El Congreso. No lo dice únicamente Fox o Diego Fernández. Lo dice el mundo. El peor en el manejo de la pandemia, o sea, irresponsable e inhumano. Irresponsable. ¿Quién lo dijo? La OMS, Organización Mundial de la Salud, dirigida por el señor Sarandon, que dijo que México fue de los peores o el peor de X cantidad de países, el peor en el manejo de la pandemia. ¿Oyeron bien? La OMS. Destructor del crecimiento económico, o sea, destructor de la economía. ¿Quién lo dijo? El Fondo Monetario Internacional. No lo dijo uno que no le cae bien Obrador, lo dijo el mundo. Endeudador. La deuda creció, según el Banco Mundial, según la OECD, el mundo lo dice. Destructor de la felicidad es López Obrador. ¿Quién lo dice? La empresa Gallup Internacional, que hace investigaciones en el mundo de muchas cosas y entre ellos del índice de felicidad. México cayó 23 lugares en el índice de felicidad. Ahora México es menos feliz. Aunque Obrador diga que México está feliz, 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 estará feliz, feliz, feliz él y sus hijos, a los que ya hizo millonarios con dinero del pueblo corruptamente. Espía dictatorial o espionaje, el gobierno de los espionaje de inmoral. ¿Quién lo dice? Animal político, eso sí es de México. Pero son investigaciones que hacen. Impune y corrupto. ¿Quién lo dice? La Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial. Delincuente electoral. ¿Quién lo dice? Pues lo dicen las leyes electorales. Porque el observador dijo, le preguntaron, ¿usted se mete en las elecciones? Dijo, sí me meto. Él solito se dijo delincuente electoral. Violador de la Constitución. ¿Quién lo dice? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando han declarado inconstitucionales sus programas y proyectos que hace el observador en varias ocasiones. Violador constitucional, o sea, delincuente. Mal gobernante. ¿Quién lo dice? Hottest Heads of States, una agencia y revista internacional que evalúa a los gobernantes, no únicamente por popularidad, donde Obrador, según esto, de 14 países, él es el segundo más popular, de 14, no del mundo, de 14. Pero nada más mide simpatía y popularidad, pero no la calidad del gobernante. Y Hottest Heads of States determina, investiga y se da cuenta que es el lugar 89. No es el mejor, es el 89. Asesino, ¿quién lo dice? Su hermano, Arturo Obrador. Dice, eres un asesino, impune, te parió mal, quién sabe qué, naciste mal, cabrón. Está grabado. Represor de la libertad de expresión o dictador, ¿quién lo dice? El Congreso Europeo, o sea, los eurodiputados. No lo dicen los diputados mexicanos, lo dicen los eurodiputados. Manipulador,
infame. ¿Quién lo dice? El mismo Obrador. Porque dijo que ayudando a los pobres se asegura que lo apoyen y voten por él. Lo dije claramente. Maligno. ¿Quién lo dice? El mismo López Obrador, cuando dijo, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, como quien dice, está festejando el sufrimiento, la muerte, el dolor. Eso es ser muy maligno, ¿eh? Genocida. ¿Quién lo dice? Los datos. Mayor cantidad de homicidios en su gobierno que todos los anteriores. Muertos más de como 100 candidatos en las elecciones de 2021 por el crimen organizado aliado con Obrador. Más muertos por desabasto de medicinas, entre ellos niños con cáncer, o sea, asesino, genocida. Tercer lugar mundial de muertos en el COVID, México, por culpa de las políticas de López Obrador. Primer lugar mundial, óiganlo bien, primer lugar mundial, primer lugar de personal médico muerto en la pandemia. Son cifras oficiales mundiales. Lo hace el genocida mayor. Aumentó la cantidad de desaparecidos en México en este gobierno de Obrador. Lo hace el mayor genocida que ha tenido México, el mayor asesino. Pues es propiamente un asaltante. Cuando López Obrador dijo, con su ley de amnistía, que iba a permitir y no a atacar a los delincuentes, y sobre todo cuando dice abrazos no balazos, pues se convierte él en un delincuente. Y sobre todo que dijo, su ley de amnistía, que no iba a ser propiamente un delito que ameritara cárcel al que robara desde $1 hasta 50,000 pesos, no iba a ser delito propiamente. Así que cuide su bolsillo. Eso es ser un delincuente. Que podían robar sin que fuera motivo de delito o encarcelamiento. Y soltó a más de 7,000 reos presos que eran acusados de delincuentes. Empobrecedor. ¿Quién lo dice? Él mismo. Porque él dijo, no secuestran a un pobre, secuestran a un rico. Por eso es mejor una sociedad pobre. Es mejor una sociedad pobre, eso dijo. Y eso está haciendo un país de pobres. Despilfarrador, nada de austero, falsa de la austeridad. ¿Quién lo dice? La Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial que dice que Obrador está gastando mucho más que lo que gastaban gobiernos anteriores. Ridículo. ¿Quién lo dice? Por ejemplo, la primer ministra de Dinamarca, se burlaron de él en el Congreso de Dinamarca, cuando dijo que iba a estar mejor que Dinamarca en la salud. Ridículo, porque se burlaron de él en todo el mundo cuando él dijo que la muestra de los duendes que hay en el bosque, y pone una cosa ahí, y se burlan de él, dicen que no será otros, pero que en burla. Ateo, enemigo de Dios, el mayor enemigo de la iglesia, López Obrador. ¿Quién lo dice? Una serie de sacerdotes y la iglesia católica, cuando Obrador, en lugar de comprender que su estrategia contra la violencia fue mala porque asesinaron a sacerdotes, en lugar de comprender a los sacerdotes, los insultó. Pero siempre ha sido un enemigo de la iglesia. Entonces eso es un enemigo de Dios, es un ateo o un maldito anticristo. Odiado. ¿Quién lo dice? Muchos le mientan la madre en todos lados. Y uno de ellos, Alex Lora, el del Tri, el conjunto de rock, que en un video canta "chinguen a su madre" y pone la foto de López Obrador y muchos más.
Misógino, ¿quién se lo dice? La cantidad de manifestaciones que ha habido de mujeres contra el gobierno del López Obrador. En León, Guanajuato, muchas mujeres en manifestaciones dicen que chingue a su madre López Obrador. Traidor, ¿quién se lo dice? Entre muchos, Gibran Martínez. Gibran Martínez, el que era súper defensor de Obrador. También lo dice Ricardo Rocha y lo dicen muchos que los traicionó. Psicópata, hay muchos psiquiatras que lo dicen. No voy a decir el nombre porque no quiero que se vayan contra ellos. Asesino ambiental, pues creo que ha habido comentarios de ambientalistas, no sé si entre ellos Greenpeace. Improductivo o inepto. ¿Quién lo dice? Moody's, la calificadora de las empresas energéticas. Destructor del crecimiento económico. ¿Quién la dice? La Organización con la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Mal gobernante, según los índices. ¿Quién lo dice? La empresa Mitofsky de Roy Campos, que dice que el pueblo reprueba cómo trabaja Obrador, aunque lo aprueban a él como persona, pero porque están idiotizados. Por eso, si lo reprueban cómo trabaja en el manejo de la delincuencia, de la corrupción, de la pobreza, lo aprueban, pues están idiotizados. Blasfemo, bueno. Vengativo, ¿quién lo dice? Las ONGs, los fideicomisos que destruyó. Es muy largo, no me da tiempo para un video tan corto. López Obrador, según índices internacionales, instancias oficiales, científicas, serias, es un tirano, es un dictador, es un misógino, es un destructor, es un irresponsable, es un traidor. Si lo dicen, es que eso es. No lo dice la oposición. La oposición en este sexenio ni ha participado. Las manifestaciones contra López Obrador no han sido organizadas por los partidos, han sido organizadas por la sociedad civil, que quede claro. Que de repente algunos miembros de partidos opositores se unan a esas marchas, no quiere decir que la hayan hecho los partidos las marchas. Fue la sociedad civil la que dice que López Obrador quiere destruir la democracia y a México. Y López Obrador ha sido el presidente que ha tenido más manifestaciones en contra de todos los gobiernos que ha habido desde la revolución. Más de 500 manifestaciones en contra tuvo en el 2019 López Obrador. Pero no de fifís, la tuvo de campesinos, obreros, taxistas, profesores, todo el pueblo, mineros, todo el pueblo se manifestó contra él por la inconformidad. Y ahora todo el país, la mitad del país está contra Obrador porque quiere destruir la democracia y destruir al INE. Dice que son corruptos, no, el corrupto es él, el dictador es él, por eso se manifestaron contra él. Entonces, resumiendo, López Obrador, según datos oficiales, es el peor presidente de México y del mundo, y es el peor ser humano. Gracias.